Bueno, pues antes de entrarle al tema de la marcha, que fue de lo más amplio que hubo el día de hoy, vamos a ver lo que destaca la prensa el día de hoy, que en mucha parte entró en diálogo con el presidente. Ya lo mencionabas, Jorge Armando, la muerte de Silvestre Urzúa Padilla, el comandante que coordina la Guardia Nacional ahí en Zacatecas y que fue muerto a tiros el día de ayer. El presidente hoy hace una recuperación de este evento, además de enviar sus condolencias y explicar la investigación que está en curso, además de la movilización también de elementos hacia allá, hacia la zona, en una situación pues muy crítica que sabemos que está en Zacatecas. Y en este punto vale la pena subrayar, hay un dato ahí que es muy importante. Dice López Obrador que por decisión del titular de la Defensa Nacional y de la Marina, los que coordinan a la Guardia Nacional y los mandos de las Fuerzas Armadas tienen que estar en los operativos. No es mandar a la tropa y desvincularse y estar en un cuartel, por ejemplo, supervisando, sino los mandos tienen que estar en los eventos. Esto es importante que se conozca porque implica un auténtico acto de valentía el asumir esos cargos. No es nada más para administrar. O sea, por ejemplo, yo no recuerdo a García Luna encabezando un solo operativo en la administración de Felipe Calderón. Claro, pero un acto de valentía es, digamos, tener esa labor, esa función para quien sea. Aquí lo que pasa es que se iguala, de alguna manera, las responsabilidades en tanto la forma de asumir el riesgo que implica esa función, esa labor, en donde no se separa a los jefes justamente de la tropa, y esto, por eso planteaba el presidente, bueno, pues son riesgos que están ahí latentes, sí, con esta puntualización, el hecho de que pues no se manda por delante a la gente como carne de cañón. Quiero lamentar mucho el fallecimiento, el asesinato del general brigadier José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas. Se decidió llevar a cabo un operativo en el municipio de Pinos, Zacatecas, y él fue encabezando este operativo. Participaron otras autoridades por la demanda ciudadana de secuestros en esa región y de involucramiento también de policías locales, de asociación delictuosa entre delincuencia y policías municipales. Entonces hubo una agresión, él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, se le llevó al hospital y falleció. Lamentamos mucho este hecho, le enviamos un abrazo solidario, fraterno, a su esposa y a sus 3 hijos. Y nos dice el presidente que ya hay una serie de tensiones respecto a este evento, y destacar que Zacatecas ha padecido de una violencia desbordada desde tiempo atrás, desde que era gobernada por el PRI, el entonces gobernador Alejandro Tello, y ahora es gobernada por David Monreal de Morena. De cualquier forma, ha sido muy difícil contener la violencia porque Zacatecas es también un paso hacia el norte del país y sin duda una ruta que se disputan en los grupos criminales. Vamos a escuchar algo de las detenciones. Ya se tiene identificado a los dirigentes responsables, los que ordenaron la agresión, porque también se tienen detenidos en el enfrentamiento. Perdieron la vida 1 o 2 de los agresores y se detuvieron como a 3, 4. Esto que mencionabas es importante, Jorge Armando, porque justo como antecedente de todo esto se plantea denuncias de colusión por parte de policías municipales con el crimen organizado. También recordemos que una situación que se ha dado ahí en Zacatecas es la renuncia de policías municipales, y por eso la necesidad de entrada es uno de los estados que claramente se ha vuelto ejemplo de esto, de que hay más elementos de la Guardia Nacional
que policías o elementos estatales y municipales. Entonces, pues sí, una situación complicada, y ahí estamos viendo este evento y, bueno, pues investigaciones que hoy se nos informan están en curso y que van a seguir dando información, me parece, a lo largo del día, de acuerdo con lo que dijo el presidente. Tenemos más temas. Así es. Entre otras cosas, se abordó lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una parte, yo diría que hay una buena noticia. Quiere decir que sigue operando la prisión preventiva en este país para delitos graves. Y lo que pasa es que un sector estaba buscando evitar que hubiera en automático esta figura. Incluso el ministro ponente Aguilar proponía que los jueces interpretaran si era válida la figura para ciertos casos. Eso no prosperó, sin embargo se quedó cerca de aquello. O sea, se votó en seis ministros votaron a favor de eso. Si alcanzaban 8, iban a eliminar por completo. O cuando menos iban a dejar al libre albedrío del juez una interpretación que abría la puerta aún más a la corrupción. Eso por una parte. Y por la otra, lo que sí es absolutamente nocivo es que el delito fiscal, o sea, los que cometen los factureros, que se roban millones de pesos del erario, no solo que les ayudan a empresas a evadir impuestos, también han hecho triangulaciones, enjuagues para saquear recursos públicos. Bueno, eso ya no será un delito grave, porque Morena y el presidente López Obrador en su momento insertaron en una legislación secundaria que operara la prisión preventiva para los delitos fiscales. ¿De qué manera? Justificaron que era un tema de seguridad nacional. ¿Qué dijeron los ministros de la Corte en su mayoría? Por 8 votos, que no es un tema de seguridad nacional. Entonces, ahí está la discusión, ¿no? Sí, y parte de los argumentos que dieron es que no veían la claridad de la relación entre estos delitos de defraudación fiscal con, por ejemplo, el crimen organizado, lo cual es esta falacia que nos han querido vender por mucho tiempo, donde los delitos de cuello blanco, esos tienen menor gravedad, esos no importa, y no están relacionados con el crimen organizado, cosa que sabemos que están profundamente relacionados. Entonces, aquí el tema es qué capacidad se tiene o no se tiene para procesar a una persona que ha cometido estos delitos, sobre todo cuando estamos hablando de grandes cantidades, de grandes defraudaciones. Y pues se disminuye en el contexto en el que nos encontramos de una manera brutal cuando estás hablando justamente de personas que tienen muchísimo dinero y que fácilmente se pueden fugar y entonces que ya no se puedan procesar. Esto es como el antecedente que se siente, por eso el presidente dice, pues se está protegiendo a los machuchones. Finalmente sí se está haciendo una diferenciación entre quienes pueden pagar una defensa y quienes no pueden pagar una defensa. Y yo diría que si es un tema de seguridad nacional, les voy a justificar. Claro. ¿Por qué? Porque pones en riesgo la viabilidad del Estado mexicano. Estos hombres saquean ingresos, claro. Ingresos, muchísimos. Entonces, si tú pones en riesgo la viabilidad del Estado mexicano, la operación, si, por ejemplo, nos vamos a los datos, la jornada nos indica que han defraudado 4.5 billones de pesos. Díganme si eso no es poner en riesgo incluso la seguridad nacional. O sea, el tema de fondo es si nosotros damos cabida a este tipo de delitos, a que se estén repitiendo y repitiendo, le vamos a continuar haciendo un boquete a las finanzas del país, y eso implica poner en riesgo la existencia del Estado mismo. Pero sí, claro que algunos tienen otra interpretación conveniente. Tendríamos que ver qué mano meció la cuna para este proyecto. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los Álvarez Puga, Inés Gómez Montt, que son de los más visibles, pero son muchos grupos que se han dedicado precisamente a las estrategias de eludir impuestos y de hacerle daño a la sociedad mexicana. Así es, y hay que puntualizar esto que estás planteando porque es muy importante. El presidente hoy recuerda, por ejemplo, en la venta de Banamex, que no se pagaron impuestos, y hace específicamente una declaración en donde habla de que siempre esta forma de eludir impuestos o de privilegiar a ciertos sectores
de una manera evidentemente antiética y que finalmente resulta en un desangre de las arcas públicas, siempre se había hecho de manera legal. Ahora se convirtió en ilegal, por ejemplo, la condonación de impuestos, ¿no? O sea, esta circunstancia cambió y lo que ha podido hacer el Ejecutivo para que esos privilegios no sigan existiendo y se haya convertido en ilegal, se ha hecho. Ahora, en manos de la Suprema Corte de Justicia, estamos viendo un nuevo salvoconducto para que esos privilegios puedan seguir siendo protegidos, ¿no? Estos grupos, estos privilegios, y nuevamente legalizado. Entonces, eso es parte de lo que hoy el presidente reclama amargamente a la Suprema Corte de Justicia, y aquí nada más recuerdo, salvo el reconocimiento de las 3, porque no fueron 2, sino las 3 ministros que votaron en contra de esto. Es muy lamentable, es una vergüenza eso, con todo respeto. Imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros. Es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial. Ayer sí, Suprema Corte del Derecho, si acaso, no de la justicia. No es posible eso. Pues que se reformen. Es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero. Y para poner un ejemplo, esto de la prisión preventiva oficiosa aplica para quien se robe o para quien robe a un transporte, ¿no? O sea, eso tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, también a quien mate a otra persona, el homicidio doloso, el secuestro. Pero imagínense, o sea, yo no justifico ningún tipo de delito, pero quien se roba un camión en un transporte público, no sé cuánto pueda robar ahí, 10, 15 mil pesos si vacía, ¿no?, al camión y a la gente, y eso es muy malo, y qué bueno que vaya a prisión preventiva oficiosa. Pero ¿cuánto roban estos delincuentes de cuello blanco? O sea, en una operación, en un clic de evasión de impuestos se pueden robar 15, 20, 25, 30 millones de pesos. Entonces, uno dice, nos están invitando a que seamos más sofisticados en la comisión de delitos. Si eres más sofisticado, o sea, y yo diría, ¿qué diferencia hay entre quien pone una pistola a alguien y le dice, dame tu dinero, a quien le dice al Estado, le saqueas los recursos al Estado y que además son recursos que se van a aplicar en programas sociales? Yo no veo mucha diferencia, aunque los ministros sí ven diferencia. O sea, hay un trato privilegiado. Esa palabra que utilizaste es fundamental. Hay un trato privilegiado para ciertos delincuentes y eso no debería pasar, ¿no? Así es. Así de... Entonces... así de triste el día. Así de triste el día, y eso porque además se establece, efectivamente se quita la prisión preventiva oficiosa, pero sí se establece que en cada caso se podría estar estableciendo por parte de los jueces si aplica o no aplica eventualmente. Ahora, pues ya sabemos para quienes sí va a aplicar y para quienes no va a aplicar. Evidentemente va a aplicar para quienes no tengan dinero, básicamente, y este es otro reclamo del presidente. Pero bueno, el resto de delitos sí quedó como estaba, porque ahí sí se votó en contra. Pero esto es muy importante. Sí, así es. Aunque 5 dijeron que querían quitar, ¿eh? O sea, se quedó, más bien 6, fue 6-5 la votación que invitaba a quitar o a que se interpretara todo el artículo 19 por parte de los jueces. O sea, no estuvo tan sencilla la cosa. Y bueno, le preguntaron este tema al presidente López Obrador que ya abordabas, el feminismo, cómo algunos han tratado de decir es que López Obrador está en contra de las mujeres. Él mismo dice, a ver, las políticas universales, los programas sociales son para todos. O sea, por definición, universales, son para hombres, son para mujeres. Nos preocupan las adultas mayores, no solo los adultos mayores, nos preocupan las niñas con discapacidad, nos preocupan las jóvenes, pero algunos quisieran plantear como si López Obrador fuera un macho consumado, enojado con
las causas de las mujeres, ¿no? Sí, como si excluyera a las mujeres de todo este contexto de beneficios que se da a partir de este proyecto político. Por cierto, se omite el hecho de que la mayor parte de estos programas sociales a quienes en principio y en mayor medida favorecen es a muchas mujeres. Y también el hecho de que, por ejemplo, se está viviendo el primer gobierno paritario que se tiene en la historia, que en estos 4 años ha crecido la cantidad de gobernadoras que se han podido tener, es decir, el acceso a cargos públicos, el acceso a programas sociales que favorecen las condiciones de todos los sectores más pauperizados y dentro de ellos, de una manera muy importante, las mujeres. De eso no se habla y por eso a veces el presidente se extraña de que le hagan estas preguntas, pero hoy sí muy puntualmente dijo, no, a ver, porque además se le preguntó específicamente si consideraba a las mujeres como sus adversarios políticos y bueno, evidentemente dijo que no. Vamos a ver qué fue lo que planteó. Tienen todo el derecho de manifestarse. Eso fue lo que dije y lo sostengo. Y yo respeto mucho a quien lucha y respeto mucho a las mujeres y defendemos a las mujeres. Nunca hemos luchado en favor de represores y estamos con las mujeres. Nada más que nuestros adversarios, los conservadores, que son muy hipócritas, ahora quieren usar la bandera del feminismo para atacarnos. Recordamos, por ejemplo, que Vicente Fox decía que las mujeres eran lavadoras de 2 patas. Bueno. O en el caso de Peña Nieto, cuando le preguntaron sobre el precio de la tortilla, dijo, yo no soy la mujer de la casa. Digo, nada más para recordar. Para hablar de declaración. Son los que ya se convirtieron en feministas, los que manejan ese tipo de discursos, ¿no? Así es, y bueno, hay que decir que de hecho esta fue una pregunta, la respuesta que acabamos de escuchar fue una pregunta que se dio al final de la conferencia matutina, pero al iniciar la conferencia matutina el presidente hizo un alto en el camino para hacer una declaración a propósito del Día Internacional del Combate a la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a escuchar. El día de hoy es el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Queremos dejar de manifiesto que hemos estado combatiendo los delitos de agresión a mujeres, los feminicidios. Hay un plan con este propósito de eliminar la violencia contra las mujeres y de no permitir la impunidad. Y bueno, destacó a propósito de todo esto los resultados que se ha tenido en uno de los delitos pues más sensibles que se tienen cuando estamos hablando pues de la muerte de cualquier persona, y aquí tipificado en el caso de las mujeres como feminicidio, pues mostró cuáles han sido los avances. Si podemos ver el gráfico, ahí lo tenemos. Hay que recordar, el feminicidio es un delito del fuero común, compete a los estados, pero sin embargo también ha habido una colaboración muy estrecha entre las dependencias federales con los gobiernos estatales, las fiscalías estatales. Y bueno, aquí está este resultado: 20.8% entre 2018 y 2022 ha disminuido el delito de feminicidio. Es importante también destacar que esto se ha dado en el marco en donde apenas en esta administración se tipifica este delito, por lo cual en un primer momento lo que sucedió es que se disparó la cantidad estadísticamente de feminicidios que se reportaron. ¿Por qué? Pues naturalmente eso ocurre porque antes eran catalogados como homicidios de mujeres y ahora pasan a esta otra forma de ser clasificados. Entonces se nutre esa cifra. Aún así, 20.8% ha disminuido entre 2018 y 2022. Y a propósito que estamos en el kiosco, rápidamente vale la pena destacar lo que plantea el Universal, para que veamos cómo están las agendas de los grupos que se oponen a la transformación. Destaca el Universal la declaración del presidente de Chile,
Gabriel Boric, que dice brutal, 11 asesinadas al día en México. Tenemos la portada del Universal, si la mostramos, también, pues, ¿qué es lo que resalta el Universal? En su visita al país, el presidente de Chile llamó a no naturalizar este tipo de violencia y combatirla en conjunto. Bueno, pues no está naturalizada, no lo vemos como algo normal, sino hay una condena absoluta y una acción en contra de la violencia, una acción permanente. Pero sí algunos quieren incluso poner a pelear, ¿no?, al presidente que no se dejó. de Chile, que no se dejó, pero ahora resulta que, bueno, pues estas agendas pues están exhibidas claramente respecto a este tipo de temas. O sea, la utilización de causas como vehículos para golpear a una administración, claramente se observa. ¿Qué dice el presidente? Pues que la violencia no es un tema de las izquierdas. O sea, cuando la izquierda ha estado en favor del autoritarismo, de mátalos en caliente, la violencia ha estado en la derecha de forma permanente como una política pública. El propio Felipe Calderón decía, no importa que haya muertes, porque necesitamos avanzar en contra de la violencia. Va a haber daños colaterales, no importa que mueran inocentes. A partir de esa lógica inició incluso una guerra, ¿no? Así es. Y creo que eso no impide, o sea, porque sí se puede hablar de agendas y de lectura en la forma en que son presentadas ciertas informaciones, pero eso no impide, estamos hablando además del día de la lucha internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, que bueno, esa tendría que ser una lucha diaria. Y hay que reconocer que lo es en donde está haciendo, sin que eso implique no reconocer también pues que es un problema vigente, profundo, estructural, que opera en muchas bandas y que se tiene que seguir enfrentando. Por eso una forma de hacerlo es evidentemente visibilizar pues datos, estadísticas sobre cómo se viene presentando el problema, pero también con el énfasis en de qué manera se está enfrentando, sí, reconociendo que se está haciendo donde se esté haciendo y no nada más poniendo los datos como esta es una cosa que no le importa, no es parte de la agenda de este gobierno, de este presidente, porque eso sí es una abierta mentira, ¿no? Y eso es un poco de lo que estamos hablando. Pero efectivamente, un problema profundo y vigente en México, y no solo en México, dicho sea de paso, también en Chile, y no es que yo me quiera pelear con el presidente Boric, y en América Latina y en el mundo, en fin. Sin duda, y sobre esto reflexionó el presidente, sobre el tema de la violencia en general y la postura que ha tenido la izquierda y de las marchas. Quien se tapa la cara y tira un petardo, trae un soplete, pues ¿qué van a transformar? Nada, así no es. Esos no son de izquierda. Dice, ¿son anarquistas? No. Bueno. Esto tiene que ver un poco entre lo que decías, Jorge Armando, y también a propósito, hoy va a haber una marcha, de mujeres, se sabe, hemos visto en las últimas marchas que se han dado, pues, fundamentalmente y cada vez más en los últimos 4 años, violencia, la presentación de eventos, incidentes de violencia que tienen que ver, bueno, que han terminado incluso en algunos momentos hasta quemando a alguna policía, una cosa atroz. Y por eso el presidente hace esta declaración en función de lo que ojalá no se presente, pero podría presentarse hoy, y es un posicionamiento que ha hecho también, por cierto, la jefa de gobierno y muchos colectivos feministas que no están de acuerdo con que esta sea la forma de manifestar un desacuerdo con una realidad que es cruda y es dolorosa y tiene que atenderse, evidentemente. El presidente lo pone por delante en función de eso y también en función de lo que ha sido una larga trayectoria de un movimiento social que él ha encabezado y que ha sido eminentemente pacífico, ¿no? Sí, porque además no puedes exigir la no violencia. Exactamente, porque además no puedes exigir la no violencia a partir de la violencia. Así es. Es una de las enseñanzas que tenemos como humanidad. La enseñanza de Luther King, de Mandela, de grandes líderes sociales. Y en su caso, también el presidente ha reiterado que en lo que tiene que ver con el movimiento que encabeza, porque no solo es el presidente de la República, es la cabeza de un movimiento social, hay que reconocerlo.
Por eso su amplitud, por eso su alcance, por eso la gente quiere ir a verlo, quiere ir a apoyarlo. No se va a apoyar a un simple presidente en una de sus iniciativas. Se va a ir a apoyar a un líder social, moral, que ha levantado la bandera y ha agrupado a millones de personas en torno a causas como la no discriminación, el no al clasismo, un hombre que ha levantado la bandera en contra de la corrupción. A ese hombre se le va a ir a apoyar. Y el presidente ha dicho, por ejemplo, cuando fue el plantón en Reforma, no se rompió ni un solo vidrio y había un ánimo de grupos radicales, incluso de tomar las armas, porque había el agravio de que se robaron los de enfrente la elección presidencial. Entonces, por eso también constantemente dice, la enseñanza es que todo sea pacífico, todo cabe dentro de la manifestación, dentro de la protesta pacífica, ¿no? Sí, de hecho recupera la lucha por la democratización de este país. Ha incluido muchísimas movilizaciones con una amplia participación social que no ha implicado justamente caer en este tema de la violencia. Y hay que nada más recordar, porque lo puso sobre la mesa el presidente, el éxodo por la democracia, que fue una de las primeras, o no sé si la primera gran movilización que él encabeza a propósito del fraude en el 90, fue el 90, el 91, allá en Tabasco. Hoy lo recuerda de una manera muy entrañable. No sé si lo tenemos por ahí, lo que dijo el presidente. Vamos a escuchar. Cuando hicimos la marcha del éxodo por la democracia, 1990-91, porque hubo una elección, nos hicieron un fraude, decidimos marchar, salir, evitar la provocación. Me acuerdo que empezó a llover y veníamos caminando, y los primeros días pues es muy fuerte, porque son las ampollas y con lluvia. Llevábamos 3 días, estábamos pasando Cárdenas, habíamos salido de Villahermosa, y enfrento toda una rebelión de los exodistas. Entonces hay una parada ahí pasando Cárdenas, por el Plan Chontalpa, y éramos como 2,000, 3,000 caminando. Entonces me dicen, no, vamos a seguir. ¿Para qué vamos a México? Aquí, si cerramos la carretera, si es la principal carretera del sureste, de aquí van a tener que venir. No, vamos a seguir caminando. Y seguimos, 50 días caminando. La gente por todo el camino muy solidaria, muy fraterna. Íbamos a llegar en diciembre y entonces por eso tuvimos que dar un rodeo. Me acompañó, y lo recuerdo con mucho respeto, en un tramo el doctor Salvador Nava y en otro tramo el ingeniero Cárdenas, Eberto Castillo, doña Rosario. Cuando llegamos aquí al Zócalo, la gente de esta ciudad es excepcional, fraterna, solidaria. Se llenó el Zócalo. Y uno de los temas en la discusión es que si habrá acarreados o no. A ver, ¿cómo identificas a un acarreado en una marcha? Pues le preguntas, ¿qué haces aquí? Si te dice, no tengo la menor idea, pues lo llevaron. Lo convencieron a lo mejor mediante una dádiva o lo que sea. Pero si nosotros verificamos la marcha que ya sucedió de los conservadores, podríamos decir que hubo mucho acarreado, porque había personas que francamente no tenían ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. Y pregunto, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, que se reunió con los organizadores de esa marcha, que se reunió con Claudio X González, ¿movilizó o no movilizó recursos públicos? Lía Limón, de Álvaro Obregón, la panista, lo mismo. Le pregunto, ¿movilizó o no movilizó? Ahora, no estoy tratando de justificar que pudiera haber utilización de recursos públicos. Eso es nocivo, eso no debe darse, ya lo garantizó el presidente. Pero si va a llenar López Obrador la marcha, no es porque utilice recursos públicos. Ya probó a lo largo de su carrera política y como líder social que no necesita movilizar recursos públicos. Cuando fue la marcha en contra de su desafuero, yo recuerdo esa marcha fue de más de 1 millón de personas. Ahí cómo iba a utilizar recursos públicos. Hubo una gran convicción de que se estaba cometiendo una injusticia en contra
de uno de los liderazgos más importantes de la historia en la materia de la izquierda, en la historia de este país. Así que, pues ya provocan acarreados. Es un tema de convicción y por eso hasta se ríe. Dice, sí, los acarreados, lo que ustedes nos quieran decir, pero somos acarreados en contra de la corrupción y una serie de premisas que establece, ¿no? Fíjate que eso que dices es muy importante porque cuando se pone por delante el tema de la sensación de injusticia, no es, y creo que incluso cuando fue lo del desafuero, no fue nada más la injusticia hacia el entonces jefe de gobierno, hoy el presidente, sino también la gente siente una injusticia con respecto a la incapacidad de reconocerle que está a favor de un proyecto, que reconoce y quiere que siga avanzando o profundizando un proyecto que eminentemente lo ha beneficiado, ¿no? A través de un montón de políticas y de programas sociales. Y la gente dice, ¿cómo es que no escuchan? ¿Cómo es que no escuchan nuestra voz? Las únicas voces que están siendo reproducidas y que están siendo escuchadas son las voces que permanentemente están diciendo que nada está sucediendo, que nada se está transformando, que el país está viniendo abajo, y eso desde la perspectiva de mucha gente pues no es cierto. Entonces también hay un sentimiento de injusticia, repito, no nada más hacia el gobierno o hacia el presidente López Obrador, a quien sí hay que decir mucha gente quiere mucho, pero también hacia toda esta parte de la población que no está siendo escuchada y que ahora se va a hacer escuchar en esta marcha. Vamos a ver cuáles son las razones del presidente de por qué la gente va a ir acarreada a la marcha. Vienen muchísimos acarreados que están contentos porque el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos, como nunca había sucedido. No pueden venir todos porque no hay camiones. Bueno, y aquí lo que vemos pues son los datos duros de los millones, ¿no?, de acarreados que podrían ser 12 millones de adultos mayores que están siendo beneficiados con la pensión, 2.200.000 jóvenes aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro, 11 millones de estudiantes becados, 450.000 sembradores. Tenemos más datos por aquí, ¿sí? Sí, estamos hablando de los programas sociales que impactan también a 110.000 madres y padres de familia, 21.700.000 trabajadores con salario de 15,000 pesos mensuales. Entonces, pues sí, más que un acarreo, tendría que ser una motivación para la cual apoyar la transformación del país. Y por eso el presidente toma esta expresión que han utilizado de forma negativa para echárselas en cara y decir, sí, digan acarreados, pero vean las motivaciones en el fondo por las cuales la gente asistiría. Y por supuesto que no pueden ir todos los adultos mayores, irán los que quieran, irán los que tengan convicción, pero lo que pasa es que los conservadores en su marcha querían otra vez mentirnos, decir que ellos son mayoría, que con esa marcha era suficiente para que López Obrador rectificara, quitara la reforma electoral sobre la mesa, se dejara el privilegio hacia el INE que no se toca y el privilegio hacia todo lo que implica lo que se hacía en el régimen anterior. Y bueno, pues ahora es una manera, es un gran mensaje a ese sector opositor de decirles, vean el apoyo que hay. O sea, sí vamos en la ruta correcta, no solo reflejado en las encuestas con un 70% de aprobación, sino también en las calles. Y es de alguna forma pues una posibilidad de dimensionar el cambio que hay en este país, ¿no? O sea, el presidente no está solo. El presidente no está solo. Aunque claro que Alarraqui, compañía de, por ejemplo, los que constantemente escriben en las redes sociales, Chumel, quisieran decir, nosotros tenemos el apoyo de todo el país, porque además ellos se asumen como la voz del país, y López Obrador es un lunático que está solo, que está encerrado en el palacio. Es una manera de demostrar que no está solo el presidente, ¿no? Así es, de ayer lo decía, no es una cosa de una persona o de un liderazgo, no es de un partido, no es de un movimiento, ni siquiera es
la lucha de todo un pueblo, y por eso también recuperar que no es de ahorita. Ahorita lo que se está defendiendo es que se pudo llegar al poder democráticamente para hacer una serie de transformaciones por las que se venían luchando durante mucho, mucho tiempo. Y esas son las que hoy recupera el presidente, burlándose del tema de cómo se ha planteado que va a ser una marcha de acarreados, diciendo, bueno, aquí estas pueden ser las consignas que diría la gente en esta lucha que lleva mucho tiempo. Vengo acarreado porque le tengo amor al pueblo, porque estoy en contra de la corrupción, porque estoy en contra de las privatizaciones, porque quiero que México sea siempre un país libre y soberano, no una colonia, no un protectorado de ningún gobierno extranjero, porque quiero la democracia por la que dio su vida Francisco I. Madero, porque quiero que se respete a los campesinos y se defienda a los ejidatarios, a los comuneros, a los pequeños propietarios, como lo hizo en su momento Emiliano Zapata, porque quiero que el petróleo sea de la nación, como lo decidió de manera patriótica el general Lázaro Cárdenas, porque no quiero que las empresas extranjeras destruyan las empresas públicas.